dándole gracias a Dios nuestro Padre, a Jesús, a nuestra Madre María, por la oportunidad que nos da de estar todos reunidos en este día recibiendo a nuestro hermanito que de tan lejos viene a darnos, a compartir conocimiento que tiene. Padre eterno, humildemente te pido, Señor, la asistencia divina en este momento sagrado para nuestro hermano. Derrama tus bendiciones, Maestro Jesús de Nazaret. Somos tus hijos. Te alabamos, Maestro Jesús, y te recordamos en estos momentos sagrados. Tú que peregrinaste por todo el mundo, llevando tu bendito evangelio de amor, estamos aquí reunidos para escuchar a la voz de nuestro hermano tu bendita palabra. Gracias, Padre Santísimo. Bendito seas. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos. Les agradezco infinitamente su asistencia. Vamos a enriquecer nuestro espíritu, porque es lo que nos vamos a llevar el día de mañana. Todo lo material es y aquí se queda. Nos llevaremos nuestras cualidades morales, nuestras buenas obras y el conocimiento adquirido. Bendita ciencia espiritual, bendito espiritismo que viene a transformar a la humanidad entera. Bienvenidos sean, hermanos. Gracias. Buenos días, amada familia en Jesús. Bueno, agradeciendo a Dios, como acabamos de escuchar a nuestra hermana llena de ese amor por estar todos unidos. Buscamos la fraternidad, buscamos enclarecer una fe razonada, porque es lo que quiere Dios a través de Jesús, que razonemos nuestro interior. Es importantísimo saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde regresaremos. Dentro del campo de trabajo, la voz de los espíritus resuena por todos los lados. En compañía de Dios y de Jesús, como de todos aquellos ángeles y arcángeles llamados en la tierra, pero que para la parte espiritual son los grandes consoladores a través de todos y de cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad de enclarecer y mejorar cada día de todo lo que se nos va presentando. Podríamos decir que la semana son los mismos días que el mes, pero cada día va pasando y cada día tiene su importancia. No vuelve de todo lo que hicimos ayer. Entonces tenemos que razonar y hacer el esfuerzo de las mejores fórmulas pendientes de nuestras existencias. Porque el espiritismo nos da la claridad, la transparencia y las fórmulas de vida, tanto pasada como presente y futura. Tenemos ahí todo con la ciencia y la voz de Dios a través de los espíritus. Y mucho que agregar, y mucho que ver, y mucho que comprobar, y mucho que analizar. Pedimos a Dios en esta alborada de mañana se consagre su luz en la mejor fuente del amor, al cual tenemos todos y cada uno de nosotros. Tenemos nuestra propia fuente, nuestras propias cascadas, nuestras propias energías que se llenen y se colmen hoy de bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Buenos días. Mucha paz. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Mis amigos, siempre es con mucha felicidad que recibimos a todos ustedes. Y es tan bueno estar y ver otras ciudades, lugares, núcleos de luz en diversos lugares, sea de México, en el mundo entero. Y es tan bueno ver corazones hermanos en el ideal trabajando por Jesús. Reciban nuestro abrazo. Inicialmente, queremos comentar de que esta exposición de hoy será un poco diferente de las anteriores. Vamos a hacer más un intercambio, preguntas, respuestas, dudas, lo que podamos aportar. Solo haré una pequeña introducción. Yo soy peruano y fui a vivir a Brasil cuando me mudé ya para vivir con 23 años. Y de allí a acá, entonces estamos 27 para 28 años ya, 27 años viviendo en Brasil. Tuve la oportunidad de conocer inicialmente al médium Divaldo Franco. Creo que todo el mundo lo conoce, o por lo menos ha leído alguna de sus obras, porque yo fui a vivir en la ciudad Salvador, Bahía, Brasil, justo donde vivía Divaldo. Y entonces el hecho de estar allí constantemente frecuentando la mansión del camino y conviviendo un poquito con Divaldo, y tenemos muchos amigos en la mansión del camino, entonces hay un cariño muy grande, ¿no? Después fui a la capital, Brasilia, y trabajé durante 13 años en la Federación Espírita Brasilera, y eso fue una experiencia de vida enorme, porque junto con su presidente en la época, João Nestor Mazzotti, pudimos viajar a muchos países y conocer el movimiento espírita internacional. Y de unos 7 años para acá, comencé a realizar proyectos personales, entre ellos los libros infantiles. En Brasil tenemos ya publicados 104 libros, algunos, la mayoría es infantiles, unos 60 o 50, pero hay de otros tipos, hay para bebés, hay libros para adolescentes, libros para jóvenes y para adultos. Aparte de esto, otros proyectos son el estudio de la transcomunicación instrumental. Montamos un laboratorio en Río de Janeiro justamente para hacer experiencias de captación de voces e imágenes de los espíritus a través de aparatos electrónicos. Y una otra área es el área de divulgación por YouTube, por medias sociales, como en animación, dibujos animados o algunas charlas online. Entonces, un poquito un resumen para aquí su amigo, que tal vez es el momento de que uno comprende que en verdad cada día que pasa es un día más cercano al regreso. Si hay una seguridad que todos tenemos, es que vamos a dejar este cuerpo físico. 1 año, 2 años, 10 años, 20, mañana, hoy en la noche, espero que no sea nuestro caso. En la carretera está todo bien, ¿no? Ojalá que no. Muy bien. Pero si hay una seguridad es que todos vamos a regresar al otro lado. Y lo que interesa aquí es cómo está nuestra conciencia, si hemos cumplido lo que nos comprometimos. Porque venimos a la tierra con diversos, hay un archivo donde hay una programación, y entonces hasta dónde en la programación cumplimos. Entonces, mis amigos, cuando uno comienza a tomar más conciencia sobre la vida, la importancia del tiempo, ahorita estoy con 50 años, pero yo haciendo una evaluación, pienso cuántos minutos por día los fui perdiendo. Y aún hoy también pierdo algunos, ¿no? Que a veces uno está en los tiempos libres, en el Instagram uno comienza a cambiar, o en el YouTube comienza, y ves, uy, ya se me pasó 1 hora. Es terrible antes de dormir, no sé si a mí me pasa, ¿no? Uy, ya es hora de dormir, o sea.
Son minutos que se te van yendo, que uno lo puede aprovechar para otro tipo de actividades. Pero aparte de esto, es la conciencia de tener el trabajo de despertar almas para su verdadera realidad. La gente todavía en la tierra está muy apegada a la materia, piensa que esto es lo real, que esto es lo único, y entonces genera apego y luego sufrimiento, ¿no? Cuando las personas todavía no han despertado a la realidad de que estamos dentro de la materia, utilizamos por un tiempo y regresamos a nuestra patria, que es la que está del otro lado. Entonces uno está más consciente y las penas, los dolores ya disminuyen. No se elimina porque, claro, hasta en un viaje uno llora, hasta en una novela uno llora. Yo recuerdo, yo no sé si ustedes lloran con las novelas, pero hay novelas brasileñas y hay novelas mexicanas. Las novelas mexicanas creo que se lloran más que las brasileñas. Las brasileñas son más movidas, más alegres. Pero bueno, si uno llora con las novelas, imagínense, ¿no? Cuando un pariente parte, cuando un ser querido viaja, inclusive. Pues bien, entonces nosotros estamos aquí en esta gira y yo quiero agradecer mucho a mi querida Elvira, que nos conocimos en Brasil cuando Elvira viajó. Y Elvira nos contó toda su historia, ustedes la conocen mejor que yo, pero Elvira pensó que nunca podría hacer un viaje y todavía hasta Brasil, ¿no? Hasta Brasil. ¿Cómo haría eso? Y eso hace 18 años, ¿no? Que nos conocemos y aquel flash, ¿no? Ya nos conocemos, ya del pasado. ¿Y quién diría, no, Elvira? Años después vine, hace 18 años, ¿no? Vine aquí a Papantla, estuve en Guadalajara y de esta vez se dio para hacer una gira en varios lugares, ¿no? Y como les comenté ayer, ella me dijo, ¿a dónde vamos? ¿No? Tú agéndala, ¿no? Tengo 5 días, pero uno que yo sí quería ver era ir a Monterrey, porque yo lo vi en el mapa tan cerquita. Yo dije, no es cerquita, debe estar al lado, y después eran horas. Pero muy felices de estar aquí y en lo que podamos servir, entonces vamos a dejar abierto para preguntas. Lo que sí les pediríamos, que las preguntas sean más cortas, porque a veces el temor de pasar el micrófono y media hora después regresar el micrófono. Entonces, unas preguntas más breves, más concisas, para poder aprovechar y hacer en lo que podamos contribuir, ¿no? Poder intercambiar mejor. ¿Todo bien? ¿Listo? Entonces, abierto a preguntas. Como el espacio es pequeño, creo que verbalmente se puede escuchar. Ok, iniciamos. ¿Alguien tendría alguna pregunta? Ok, sí. ¿Me dijo que tenía preguntas? No. Todavía. Ok. Ya, vamos. Bueno, mi pregunta es más que nada, yo tengo, pues sí, grupitos de estudios, tres. ¿Un grupo de estudios? 3 grupitos de estudios. ¿A 3 grupos de De estudios? 3, son poquitos. Empiezan con mucho, empiezan con 20, 18, se quedan 6, 7. Ya. Pero ahí he seguido. Mi pregunta es que he querido incluir jóvenes, pero hay cuenta que llegan, se va. Ya. Entonces dije, pues debe de haber algún mecánico para jalarlos o atraerlos, porque hay gente que sí tiene muy bonita facultad, se la veo, y hay otra gente que llega con ego y me dice, yo traigo luz, traigo facultades. ¿De qué te sirve la luz si no te conoces a ti mismo? ¿Sí? Gente ya adulta. Pero yo creo que me interesaría son los niños y los jóvenes, porque yo creo que es más fácil de integrarles un conocimiento que con los adultos se batalla, cambiarles sus viejas creencias, sus patrones. ¿Sí? Es muy difícil, porque yo lo he vivido. Yo tengo 25 años en esto. Sí. Independiente, pero arropada por todos los centros de aquí, porque los recorrí todos, hermano. Y todos me han aportado, pues ahora sí que gracias a ellos soy lo que soy, son experiencias.
no creces con las buenas, creces con las malas experiencias porque te dejan una lección gratificante al recorrido del tiempo. ¿Sí? Son enseñanzas. Entonces, su pregunta sería... Es una orientación de, pues sí, cómo introducirme para los niños o los jóvenes, no sé. Ok, vamos. Niños es mucho más fácil. Hasta los 9, 10 años. ¿Por qué? Porque los papás los pueden llevar. En Brasil funciona más o menos así. Fue creado un proyecto en el sur de Brasil y ahora está en todo Brasil que se llama Evangelización Espírita Infantil. A los niños se los divide por edades, que no es lo mismo un niño de 4 años que uno de 9, 10. ¿Ok? Entonces generalmente en Brasil, claro que el número, el volumen es mucho mayor, pero generalmente se hacen para los pequeñitos, que es de 0 a 2 años, incluye también las mamás embarazadas. Son programas para bebés. Entonces, ya las mamás embarazadas van a la reunión y también hay también los pequeñitos. Entonces, ellas acompañan y ya se van dando las primeras nociones a los bebitos. Mira qué interesante. Pero uno va a decir, pero si el bebito está todavía ahí durmiendo. Pero ya vamos hablando de Dios, del amor, de la naturaleza, de Jesús, el perdón. Ya se le va dando las primeras nociones a los bebés. Existe todo un trabajo en Brasil para bebés y también las mamitas que están esperando. Y recordando también a muchos espíritus que nos acompañan, ¿no? Entonces es de 0 a 3 años, perdón, es 0 a 3 años. De 0 a 3. Luego hay otro grupito, ya son para los pequeñitos, que es de 3 a 6 años. Yo no me acuerdo el nombre, creo que le llaman preinfancia, algo así lo llaman en Brasil. De 3 a 6 años, son para los más chiquititos. Ahí es con plastilina, con juegos, es muy recreativo. Para todo las mismas informaciones espíritas, pero adecuadas para los chiquitos, pequeñitos, ¿no? Luego, de 6 a 9 años, otro grupito para los de 6 a 9 años. Ahí sí ya son informaciones más avanzadas, pero todo con característica infantil, adecuado a lo que ellos hablan, que ellos viven. Porque no sirve hablar de una forma y ellos están con Roblox, están con, no sé, PlayStation. Hay que hablarles en el idioma de ellos. Es fundamental el educador conocer el mundo donde están inmersos, porque si no, uno comienza a dar ejemplos y ellos no van a entender. Entonces, por ejemplo, ¿estás con cuántos años? 10. Ese es otro detalle. La edad es fundamental, porque si lo colocas a él con un niñito de 4, pues se va a aburrir, ¿no? Y al de 4, si le colocas tareas, no va a conseguir entenderlo, no sabe ni leer. Por eso es importante por edades. Dividirlos. Claro, dividir por edades. Y eso requiere varias personas ayudando en soporte. Claro, te estoy contando lo ideal, ¿no? Una cosa es lo ideal. Te digo cómo es lo ideal en Brasil. Ahí uno lo adecua al formato local. Ahora, 6 a 9, 9 a 12 es otro grupo. Los de 9 a 12 ya son más niños, ya casi preadolescentes. ¿Cuántos años tienes? 11. Entonces ustedes dos estarían en el de 9 a 12. Y allí se puede hacer clases ya más específicas. Ahora, lo que ya llaman mocedad, o sea, sería adolescentes, sería el de 12 a 15. ¿No? 12 a 15. Creo que había un grupo que se llamaba mocedades. ¿No? Eran los de 12 a 15 más o menos, ¿no? O teens, creo que llaman los americanos, ¿no? Muy bien, de 12 a 15.
hay que recordar que los de 12 a 15 tienen acceso a todo. A todo. Y los temas para ellos son muy... Hay que escuchar más a ellos, qué es lo que ellos desean saber. Ser escuchados. Nosotros oírlos. Porque ellos entran y... Mira, hay que tener conciencia que esta es la primera generación en la Tierra que los niños pueden tener más acceso que sus profesores en contenido. Porque antes nosotros, cuando queríamos un contenido, ¿de dónde sacábamos? ¿En la biblioteca o el profesor te enseñaba o algún libro que comprabas? Pero ahora no. Ellos entran en internet y ya saben más que los profesores. Sí, uno tenía que caminar a la biblioteca. No, y ahora no. Ahora tienen mucho más acceso que el profesor. Entonces, y no solo a eso, a todo tipo de conocimiento. Entonces tenemos que estar hablándoles en su lenguaje, qué es lo que les gusta. Nosotros entrar en su mundo, qué personajes, qué películas ven. Y no que ellos entren a algún. No. Nosotros entrar en su mundo para que a partir de ahí poder hablarles en su idioma. Yo te cuento, es que no quería perder el hilo. Y después de los 15 a 18 es otro público, ya son los preuniversitarios. Y ese es otro error que ocurre, que uno lo ve 15 años, ay, todavía es mi bebé, ¿no? Ya está con 15 años, ya va a entrar a la universidad, va a ser unos meses ingeniero, médico, abogado, juez. Y lo vemos todavía como pequeñito. Y mira, muchos mediums comenzaron temprano. Y a veces no tienen espacio en un trabajo mediúnico. Kardec, 14 años, las niñas mediums, las Baudin, las hermanas Fox, 11 y 14. Con 11 años, como la de edad de él, ya era la medium que abrió el espiritismo. Entonces, esa apertura, porque la mediunidad no tiene edad. Hay niños de 1 año y medio con mediunidad ostensiva. Por ejemplo, el medium Gasparetto se dice que cuando, con un año y medio, se lo veía que ¿cómo se llama? La mecedora, donde se mueve el cochecito, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Entonces, cuando el bebé quería que lo muevan, como él tenía mucho ectoplasma, ¿no? Cedía bebito, entonces los espíritus venían y lo amasaban, ¿no? Amasado, no sería. Lo mecían, ¿no? Pero claro, estoy hablando de Gasparetto, que no es un medio muy específico. Pero igual, entonces, ¿qué es interesante? Te comento esto, porque si no va a ocurrir el problema que ocurrió con mi hijo, el mayor. Mi hijo, los abuelos, claro, me separé de la mamá, pero los abuelos son espíritas. Y él frecuentó, medio que a la fuerza, a todas las reuniones hasta los 13, 14 años. Y él dijo, ya no da para más para mí. No quiero más volver nunca a un centro espírita. Le tuvo rabia. A este nivel llegó, porque lo obligaba. Y dije, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? No, es porque, papá, mira, yo me gustan los documentales de Carl Sagan, me gusta la historia de Giordano Bruno, yo estudio en internet, y cuando voy allí tengo que estar coloreando. Yo estoy ya casi con 14, voy a ser 15, ¿y cómo voy a estar haciendo eso? En el colegio yo estoy aprendiendo física, química, ¿no? Quiero ser ingeniero, y me colocan en el centro a colorear. Entonces tú te pones a pensar, no es que tenía rabia del contenido, y sí del método. Porque a veces los vemos pequeñitos y creemos que son bebitos, y no, ya son personas que están por entrar. Es que el cambio es muy rápido, y en nuestras mentes todavía son nuestros pequeñitos. Ese es un detalle. Y 2, peor aún, que la generación que ha llegado es mucho más pilas, no sé cómo dicen aquí, más ágil, ¿no? Mucho más despiertos. Yo vi a un niño de 1 año y medio en YouTube, no sabe hablar, no sabe leer, pero ya está en la máquina en YouTube manejando, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces mi hijo me decía así, papá, ¿sabes que tú tienes que mirar Naruto? Dice, ¿qué es Naruto? Naruto es un anime japonés que es muy espírita. Y dije, ay, esas cosas japonesas. Tienes que ver Naruto, tienes que ver Naruto. Los dos, ¿no? Uno estaba con 13, el otro con 11. Y me dice, papá, tienes que ver Naruto. Yo dije, no voy a ver Naruto. Hasta que un día fui a ver Naruto.
me apasiona y vi todos los de Naruto. Entonces, yo no sé si los que están aquí, ¿alguien ha visto Naruto? ¿Alguien ha visto Naruto? ¿Quién ha visto Naruto? ¿No? ¿Naruto? Ok, ¿qué tal? Pero lo voy a ver. No, porque ahí entré en su mundo. Yo cuando vi Naruto, porque ellos me hablaban tanto del famoso Naruto, caramba, hay reencarnación, hay vida después de la muerte, hay guías espirituales. Naruto entra en una especie de trance, porque hay unos espíritus con formas, pero que son los que le hablan, ¿no? Hay el lado que trabaja por el bien y los que no, espíritus, en fin, reencarnación bastante, ¿no? Entonces, en Naruto, tú entrando en su mundo, en lo que a ellos les gusta, tú consigues conversar. Una generación atrás, un poquito antes, eran los de Harry Potter. Yo no sé, ¿quién ha visto Harry Potter? Harry Potter. ¿Y quién es apasionado por Harry Potter? Porque Harry Potter es todo un universo. Yo veo, ¿sabes qué? Yo tuve que hacer una intuición mía. Para mí el mundo espiritual pensó, ¿cómo vamos a hablar de vida después de la muerte a la humanidad? Inspirando a directores de cine, Star Wars, Mundos Habitados, Mediumnidad, Harry Potter. Porque al final son brujos. ¿Qué eran los brujos antes? Eran los medios, que en la Edad Media no se entendía y le llamaban brujos. A los que eran religiosos eran santos. A lo mismo. Tanto que Juana de Arco fue quemada por bruja, un siglo después considerada santa, pero era medium, era la interpretación de la época. Entonces es importante que nosotros entremos en sus mundos para hablar de ellos. Por eso digo, por ejemplo, ¿qué es lo que juegan? ¿Qué es lo que les gusta? Es una generación toda diferente. Yo digo eso porque veo en mis enteados es la palabra, los hijos de mi pareja, ¿sí? Esposa, entenados. Se me fue el español, ¿eh? Entonces, yo veo que es una generación que se reúne con 3, 4 amigos y todos sentados con el celular. Pero ¿para qué se vinieron a reunirnos? Se reúnen y toditos con el celular reunidos. Yo no sé si eso pasa también aquí en México. Los adolescentes se juntan, pero para estar todos con el celular, ¿no? Y claro, porque mi generación es diferente, ¿no? Salíamos, hacíamos cosas, no. Se reúnen, pero toditos sentaditos con su celular y mostrándose los memes. Se han perdido el contacto. Es que tal vez toda generación juzgaba a la que venía. Ustedes usan blue jeans, mira qué cosa. A ustedes les gusta esa música, el rock and roll. A ustedes les gusta el rock. A ustedes les gusta eso del internet, del computador. A ustedes les gusta. Siempre una juzgando a la otra. Y tal vez son adecuaciones. ¿Y qué será la próxima? ¿Cómo será la próxima? Entonces, yo soy más de la idea de utilizar, observar, y con esto comprender, porque a partir de ahí uno observa y por ahí poder colocar la información espírita. Entonces, por ejemplo, mi hijo, que no quería saber nada con el centro espírita, se fue a vivir a mi país, a Perú, y allí ya terminó la universidad y acaba de montar un núcleo espírita hace 6 meses. Entonces, hay muchas personas que no perciben que la semilla hay que colocar. La tarea del papá es colocar en ellos la semilla. 0 a 21 años. A partir de ahí, el espíritu está libre para tomar sus decisiones. Lo que decía el doctor Fritz, esa es una técnica de él, ¿no? Estira el brazo, ¿no? Tu tarea es hasta donde la punta del dedo llega del brazo. Hasta aquí es tu compromiso. Todo lo que está aquí te corresponde. Pero lo que ya no consigues agarrar, lo que está de aquí en adelante, es tarea de Dios. Es de Dios. Entonces, uno a veces se frustra que yo no consigo hacer esto, pero eso no está en tus manos, no está en tu alcance. Eso es de Dios. Sabe su tiempo, su momento, su cómo. Lo que está en tu responsabilidad es de aquí hasta aquí.
este pedazo. Esta es nuestra tarea. Entonces, para de culparte con cosas que no están en tu alcance. Ahora sí, claro, tú eres responsable de lo que está aquí, ¿no? Entonces, mientras está en tu alcance, 0 a 21 años, es el periodo que el espíritu consigue su proceso encarnatorio. Tú siembra, esa es tu responsabilidad. Ahora de ahí en adelante, mi amigo, ya te sembramos bastante, y si no quieres producir, ahí es. Pero mira qué interesante. Entonces mi hijo ahora montó un núcleo espírita y me ayuda a hacer los dibujos animados de Chico Javier y todo esto en internet, de lo que había creado un rechazo, porque en el fondo el concepto entró, pero la forma era lo que no estaba adecuado. Y después de haber visto un trabajo mediúmico, y eso es importante, cómo le cambió la vida, porque una cosa es la teoría, estar leyendo, coloreando, qué sé yo, y otra cosa es la vivencia mediúmica, porque ahí ves la realidad de los espíritus, están aquí todo el tiempo. ¿Ok? Y otro, te voy a contar un ejemplo que pasó en dos. Primero, en Estados Unidos, en Chicago, yo viajé y había una compañera espírita que me dijo: Luis, mira lo que me pasa. Yo soy espírita, mi hijo me acompaña desde chiquito, hablamos siempre, todo el tiempo, hasta los 18, 19 años, y mi hijo era muy espírita, y entró en la universidad y me dijo: mamá, hasta acá. ¿Cómo así? No, ya no quiero más saber nada. Pero, ¿qué pasó? No, tengo la universidad, quiero dedicarme a mis estudios, y hasta aquí, no voy más al centro. La mamá se quedó sorprendida y me dijo: Luis, ¿en qué he fallado? ¿No? ¿Dónde está mi error? Y yo le pregunté: ¿y ahora cómo está tu hijo? ¿Qué hace? Ah, ya está terminando la universidad, está haciendo, ¿cómo llama aquí? Las prácticas, ¿no? Ya está haciendo sus prácticas, ya va a comenzar sus trabajos. ¿Qué hace? Él se ha dedicado a una área específica de reservas forestales para rehabilitación de ambientes donde se ha perdido florestas, y está muy enfocado en esto. Y yo le dije: ahí está lo que sembraste. ¿Ves? Allí lo que sembraste en su corazón, ahora a su forma coloca. Ese es el espiritismo práctico. Está colocando, sirviendo a los animales, a los semejantes, a la naturaleza. Allí está la siembra. Entonces, a veces en su programa reencarnatorio no estaba en la actividad del espíritu aquí, pero estaba en otra donde servía al Cristo. Esa es la tarea, ¿no? Entonces, tal vez aquí estamos sembrando semillitas para que ellos mañana lo coloquen en la sociedad, sean seres de bien, porque el trabajo de los espíritus superiores no es hacer espíritas, es hacer personas nobles, de bien, que sirvan a la sociedad, a la humanidad. Sean personas puente, no muros, que establezcan puentes de facilitar la vida a los otros y no de impedirles el progreso, ¿no? Entonces te comento, ese es un caso. Y dos, en Río de Janeiro, por ejemplo, mi esposa, ella es evangelizadora espírita, y entonces yo hice una charla en su centro espírita, en el centro donde ella participaba. Cuando yo llegué a este centro, para que tengas idea, en ese centro espírita, claro que en Brasil son otras dimensiones, 1000 niños, 18 salas de evangelización, son edificios de 6 pisos, 18 salas con 200 evangelizadoras. Es un centro muy dedicado a la evangelización infantil en Río de Janeiro. Entonces, claro, hay otros que son menores, pero este es enorme. Yo me quedé impresionado, porque solo de evangelizadoras, o sea, las profesoras, claro, hay unos compañeros también, pero la mayoría son más damas. Creo que el área de la educación son más, ¿no? Las mujeres tienen más esta facilidad, no sé yo por qué, ¿no? Las profesoras tienen más facilidad, ¿no? Entonces eran 200 evangelizadoras, es impresionante, ¿no? Y ahí, claro, son 1000
de ellos. 1000 de ellos. Y aquí, un fenómeno semejante, conversando, ¿no?, con mis entenados, ¿no? Entenados, ¿no? Ya están en la universidad, misma cosa, no, queremos ir al centro espírita, no, pero uno está estudiando música, está componiendo letras, todas con sentimiento, todas con informaciones. Con un sentido. Tú ves que no son aquellas músicas que vienen a perturbar, son músicas que vienen a ayudar, a traer sentimiento. Entonces, es como los conceptos, nosotros somos sembradores, cada espíritu es responsable por su vida. Y quién sabe, mañana más tarde no regresan por otras funciones. ¿Ok? Entonces, yo te diría ahora, muy enfocado ya en la respuesta, nosotros creamos un curso para evangelizadores espíritas. Y esto lo hicimos en 36 libros. No es decir, caramba, 36, ¿para qué tanto? Es porque cada libro es un día de clases. Son los 15 principios espíritas, 10 del Evangelio y las 10 leyes morales. Entonces tenemos aquí un año completo, 36 semanas, ¿sí? Y ese material está trilingüe, español, portugués, inglés. Justo mandamos a nuestra amiga Sandra aquí en Monterrey, compró una caja, le enviamos. A Elvira nos pidió hace un año casi, mandamos, no llegó, pero ahora ya lo traje personalmente. Pero hay formas de poder enviar su material grande, claro, así un poco costoso, sí, porque son 36 más el envío, pero tienes un curso completo, y si no, inclusive en PDF se puede bajar. Entonces eso facilita mucho, porque ya está el libro, ya está el tema, y ya están las actividades listas. Eso te facilita la clase. No tienes que estar buscando, sino ya las tienes. Y otra cosa, no te preocupes mucho, o sea, hay que hacer hasta donde está nuestro alcance. Naturalmente van surgiendo, pero recuerda, llego a los 13, 14 años, 15 años, algunos adolescentes ya comienzan a presentar mediunidad de forma ostensiva. Entonces comienzan a ver, sentir, comienzan a percibir. Y si no son direccionados, pueden comenzar las primeras perturbaciones. Está con pesadilla, está con este problema, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, si en la base ya tenemos. Y para finalizar, Emmanuel, a través de Chico Javier, dio un consejo: realizar en casa el Evangelio en el hogar. El Evangelio en el hogar es muy sencillo, 15 minutos, 10 minutos a la semana, 10 minutos a la semana, se reúne la familia, coloca un vasito con agua, abren, hacen una oración muy rápida, una oración rápida, corta, no rápida, corta. Abren el Evangelio, leen un pedacito, un parágrafo, comentan sobre ese parágrafo, el Evangelio según el Espiritismo, y después hacen una oración, beben el agua. Esto es una vacuna, ¿sí?, para los hogares. Esa práctica del Evangelio en el hogar. Muchos núcleos espíritas han surgido gracias al Evangelio en el hogar. Primero, tú vas a decir, pero nadie en mi casa quiere hacerlo. Comienza tú, después alguien se aproximará, después dos, después un vecino, un amigo, y en un momento son 8, 10, 15, y después ya se forma hasta un núcleo. Sí, es que a veces los invitan, le dicen, no, vaya acá. No, hazlo solo, hazla solo, y naturalmente las personas se van a acercar. Debe llevar 1, 2, 3, 4 meses, pero mantén el horario correcto. ¿Por qué es importante el horario correcto? Primero, te crea disciplina, y 2, también los espíritus amigos ya saben, 7 de la mañana o 12 del día, no sé, es el horario que hace el Evangelio, vamos a visitarla. 10 minutos, 15, en punto. Ok. Muchas gracias. Nada, gracias. Que nos pudieras hablar, que hemos visto en tus videos sobre las ciudades espirituales, pero en atención a las ciudades donde están los niños.
tuvimos hace un año una pérdida de una bebé y es algo que nos ha causado pues tristeza. Hemos visto los videos, nos han confortado, pero bueno, ellos como niños quieren saber dónde está su hermano. ¿Qué edad tenía la bebé? Nació el día que Nació murió. Nació y desencarnó. Sí. Nació y desencarnó. Ok, vamos. Primero, los muy bebitos, muy pequeñitos, generalmente hasta los 3 años, pero bueno, en este caso más pequeñito todavía, cuando desencarna, rápidamente recomponen su perispíritu a una forma adulta, que es diferente de un niño de 5 años que desencarna y va obedeciendo casi a los años de la tierra. Entonces, 5 años después lo ves como de 10 años. Pero en los más bebitos, en cuestión de no sé, meses, ya se recompone como su forma adulta y después prevé la forma de regresar, si es que está en su proyecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo que el medio Florencio Antón. El medio Florencio Antón, él reencarnó, esta encarnación, él tiene un año más que yo, o sea, 1974. Está con 51 años. Y él, su encarnación anterior fue en 1960, más o menos, donde solo estuvo en la tierra 4 días. Nació, tuvo una enfermedad, ¿cómo se llama? Rara. Su cuerpo se congeló y desencarnó 4 días. Y la anterior fue en la Segunda Guerra Mundial, donde desencarnó en la Segunda Guerra Mundial. Estaba del lado del ejército alemán. ¿Ok? Desencarnó, en la Guerra Mundial fue en los años 40, o sea, 20 años después reencarnó, vivió 4 días y ahora, 10 años después, 12 años después, volvió a la Tierra y ahora con un cuerpo totalmente saludable. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algunos espíritus que necesitan la experiencia de algunas horas o días o hasta en el propio vientre para un proceso de depuración, para que la próxima encarnación ya esté con un cuerpo más saludable. Muchos de esos son casos de abortos espontáneos, ¿no? Es necesario o reencarna con alguna limitación en el perispíritu para luego, ya en la próxima, regresar, ya con un cuerpo mejor. Entonces comento esto porque, claro, es doloroso, es un hijo que se nos va, ¿no? Pero con una visión más amplia, está todo dentro del proyecto divino. Era un espíritu, por lo que ya vemos, por la experiencia empírica, lo que ya vemos, es un espíritu que alguna cosa tenía en su perispíritu que le impediría estar más tiempo en la tierra. Entonces encontró un hogar maravilloso que lo pudo coger por algunos momentos, retorna al mundo espiritual y ahora en la próxima existencia ya estará con un cuerpo mejor. Por lo que yo estoy más o menos viendo, con el virus, unos 10, 15 añitos, 12 añitos, regresan. A veces ya no como nuestros hijos, puede ser el primer nieto. 10 añitos, 15 añitos, las muchachitas van a estar ahí. Puede ser el primer nieto, o tal vez no, tal vez esté en otro país, pero esas cosas de la vida unen. Hay una cosa que es fantástica, el amor une. En un viaje, en algún momento, la gente se encuentra. Ese sentimiento que hay es lo que es genial, el corazón no te engaña. Entonces pueden en otro momento regresar, y a veces no como el primer hijo o el primer nieto, ¿no? O a veces es el hijo que viene después, ¿no? Sí, nuevamente
a veces regresa, ¿no? O, ¿no?, en un pariente, ¿no?, que también eso ocurre, no sé si ha pasado con ustedes, a veces un primo, en fin, tiene un bebé, te lo voy a dejar un tiempito porque voy a hacer una cosa, y uno termina cuidándolos. A veces el hijo que vino por otro lugar. Es interesante esto, ¿no? Yo les comento una experiencia, por ejemplo, a ver, en uno de mis ensayos psicográficos, de psicografía, yo he realizado muy poca, pero los ensayos de psicografía que practicaba unos años atrás, uno de ellos vino un mensaje de un espíritu que me dijo: Luis, esta es la primera vez que nos comunicamos, yo fui un hijo tuyo en una vida anterior, y yo estoy me preparando para reencarnar, yo psicografando, ¿no? Estoy me preparando para reencarnar y nos vamos a encontrar cuando yo cumpla 20 años, ¿no? Entonces, y yo vengo con una tarea, voy a ayudar o dar continuidad a lo que tú estás elaborando aquí en la tierra, ¿no? Entonces, yo estoy esperando, ¿no? Y está casi por la época, todavía faltarían unos añitos más. Entonces, es interesante esas bellezas que tiene la mediunidad, ¿no? Entonces, saber que hay algún espíritu, que he tenido algún vínculo, que no ha reencarnado en mi núcleo ahora, pero en algún momento nos reencontraremos por allí, ¿no? El caso del medium Divaldo Franco, él reconoce algunos, ¿no? Por ejemplo, antes de Divaldo Franco, su guía espiritual, Juana de Ángeles, fue una monjita. O sea, ¿saben que Juana de Ángeles fue Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Sí? ¿Todos la conocen a Sor Juana Inés de la Cruz? Es Sor Juana Inés de la Cruz y Salvo, ¿no? Creo que es. Porque está en los billetes de 100 pesos. Es más, yo coloqué en internet, miren, Juana de Ángeles aquí. Un montón me han dicho, llévame eso, ¿no? Pero no, pues son 100 pesos, me lo pagas. Es un regalito. Y si me piden 100, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, muchos me han pedido, llévame esos billetes de Juana de Ángeles. ¿Ya? Juana de Ángeles va a reencarnar en Brasil, en Salvador, en Bahía. Y ella va a ser también una monja, y ella ayuda en la independencia de Brasil. Creo que eso poca gente lo conocía. Ella es conocida como Juana Angélica de Jesús. Era una abadesa, la líder del convento, ¿no? Y ella, cuando las tropas portuguesas estaban ebrias y estaban entrando en Salvador, mira la maldad de los humanos, querían entrar en el convento y abusar de las monjitas. Entonces, sabiendo de eso, Juana manda a todas huir por la parte del fondo, y para ganar tiempo, para que ellas corran y lleguen las tropas de Brasil, los patriotas que surgían, ella sale a conversar, ya sabiendo que va a ser un sacrificio. Entonces ella conversa, intenta hablar, y ellos estaban totalmente ebrios y con el lívido, ¿no? Entonces, no, salga de aquí, no, pero es la monja. Entonces ella dice, solo sobre mi cadáver, y estira las manos, y los portugueses la fusilan, y ahí ella cae. Pero gracias a este hecho, ganó unos minutos para que huyan y los patriotas brasileños lleguen, y con eso se comienza la independencia. Miren qué interesante. Entonces, ¿qué quiero contar con ello? Divaldo Franco contó que muchas de esas monjitas habían ya reencarnado y eran las que estaban fundando núcleos espíritas en América, en Brasil afuera, en Estados Unidos, en todo lugar. Muchas de esas monjitas ahora eran las fundadoras de núcleos, ¿no?, en el exterior. Esos son esos detalles muy, muy curiosos que estaba comentando. Y para no alargarme mucho, agradezca a Dios por esa oportunidad, que está en sus manos. Fuimos canales para que venga este ser. Mentalmente dígale, sea bienvenido si deseas regresar.
te agradecemos por habernos escogido por esos instantes, ¿no? Te hemos ayudado tal vez, ¿no? Que ha sido una ayuda para el Espíritu. Y díganle también, si en algún momento regresas, da una forma de que te reconozcamos como nieta, como una sobrina, o quién sabe en algún momento, que te podamos reconocer. Y como vemos que algunos espíritus repiten sus nombres, va que no regresa con el nombre que ustedes le planearon. ¿Ok? Y mucha luz, mucha confianza en Dios. El amor de Jesús es fantástico, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra? Bueno, en nuestra patria espiritual, porque muchos de ellos son acogidos y tal vez está aquí, escuchando aquí nuestra charla, ya va sabiendo, nuestra hermanita, ¿cuál era el nombre? Mónica, nombre muy bonito. Mónica, no sé si fue un homenaje a Santa Mónica, entonces a nuestra amiga, ella sabe del corazón. Cuando regreses, a ver si le pides, inspiras, ¿no? Para volver con el mismo nombre. Ese sería genial. Vamos a dejar en manos de Dios el momento adecuado. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Qué opina del doble cuántico? Ahí me agarró. ¿Qué sería el doble cuántico? Yo no sé exactamente. Tal vez tengo el concepto, pero con otra palabra. ¿Sería el duplo etérico? No. ¿Qué sería el doble cuántico? No lo sé. ¿Quién escribió la pregunta? Es por internet. Ya. Yo no sabría responder porque no conozco qué es el doble cuántico. Si se refiere a que a otra dimensión del multiuniverso que viene aquí. Yo todavía diría que estoy en fase de aprendizaje. ¿Sí? Todavía estoy aprendiendo. En otro momento podré responder con mayor propiedad. ¿Ok? Muy bien. ¿Ah? No, doble cuántico, del quantum, de energía. De ahí viene la física cuántica, o sea, cuando los electrones están en algún momento aquí, desaparecen y teóricamente salen en otro universo y de allí aquí. Entonces, pero ahí, ¿a qué se refería exactamente? Lo que sí podría decirte es que hay muchos universos funcionando en simultáneo y todos con la mano divina. Ahora, si hay un otro yo en ese otro universo, ahí yo no lo sabría. Pero también no cierro posibilidades. Lo que sí sé es que la evolución es individual e intransferible. Entonces, yo respondo por lo que hago. Cada ser o principio inteligente responde por lo que hace. Es que debe de medir los peligros morales que hay. Entonces esto es una inmensidad. Sí, justo dentro de ello, ¿no? Vemos la multiplicidad de universos y ahí vemos la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Pregunta? Uno viene, por ejemplo, a veces de grupos religiosos, ¿verdad? Ya cuando uno entra a este plano, se entiende algunas cosas que pues, a lo mejor se practicaban allá veladamente, ¿verdad? Como no se decía. Pero la cosa es de se nace medium o se adquiere la mediunidad a través ya del paso del conocimiento, entrando a este hermanado grupo. Ya. Vamos a ver. Todo el mundo tiene un poquito de mediumnidad. La facultad mediúmica es común en toda la especie humana. Inclusive algunos de los animalitos ya tienen sensaciones mediúnicas. Algunos perritos ven, gatitos ven, algunas aves, ¿no? Algunos ratones, chanchitos. Entonces, la posibilidad de ver, sentir a los espíritus, la facultad, eso va surgiendo desde el reino animal hasta donde estamos nosotros. Ahora, ¿a quién llamamos medium de una forma ostensiva?
en la medida que la humanidad avance, todo el mundo tendrá esta forma ostensiva, pero hay personas que ya vienen con una preparación más avanzada que la mayoría. Mientras una persona dice, una vez en la vida vi algo, sentí algo, hay otra que todos los días, constantemente. Te voy a hacer una comparación. Como es una facultad, te la comparo con cantar o jugar fútbol. Jugar fútbol, ¿qué mejor? Pregunta. ¿Todo el mundo puede patear una pelota? ¿Sí? Todos pueden patear una pelota. Todo el mundo puede jugar un partido de fútbol. ¿Sí? ¿No? Bueno, puedes jugar en el arco tal vez, no sé, pero... O sea, te meten y ¿qué vas a hacer, no? Bueno, ahora, de jugar un partidito de fútbol a de ahí ser un jugador de fútbol hay una diferencia. Yo, por ejemplo, soy terrible en el fútbol, pero me gusta el fútbol, no sé. Entonces, mi mamá, disculpen esta pausa, que mi mamá ya veía que no tenía mucha habilidad en el fútbol, y cuando estaba mi primer partido de fútbol, estaban todos los niñitos jugando y el entrenador no me colocaba. Sabía por qué no me colocaba. Entonces, y todos los niñitos jugaban y a mí no me colocaba, y todos jugaban y a mí no me colocaba. Y mamá molesta, tipo doña Florinda, molesta, que por qué no me colocan, por las puras a mí había comprado la ropita y no sé qué, y no me colocaban nunca a jugar. Entonces ya era la final y hasta ahora no había jugado una única vez. Entonces mi mamá fue toda molesta, yo era chiquito, 6 años. Mi mamá fue a hablar con el entrenador, mire, hasta ahora toda vez dice que lo voy a colocar, nunca lo coloca. No, pero señor, estamos en la final, ¿no? Pero hasta ya va a acabar el campeonato y no lo ha colocado a mi hijo. Ok, señor. Entré, vi la pelota, salí corriendo y ¡paf! Y grité ¡gol! Corriendo, llegué a mi mamá. Y mi mamá sí. Yo la veo. Ve, señor, primer gol, autogol. Entendí que no era el fútbol mi área. Pero, por eso que fui a jugar ajedrez, ese sí, ajedrez. Modestia aparte, tengo categorías, tengo campeonatos, en fin. Ok, ahora, ¿por qué? Porque todo el mundo puede patear una pelota, todo el mundo puede jugar un juego de fútbol, pero de ahí a ser un jugador de fútbol hay una diferencia. Y de ahí a ser un Chicharito, no sé si Chicharito es mi época Chicharito, no sé quién es hoy el mejor de México. ¿Quién es el mejor jugador de México? ¿Messi? No, pero no, de México. Raúl Jiménez. Ya, ok. Uy, te digo, en mi época los mexicanos, estaba hablando de Cuauhtémoc Blanco, yo me acuerdo que había ese jugador. No sé si era muy antiguo. Bueno, entonces una cosa es un jugador de selección, un jugador de, no sé, de Monterrey, de Toluca, y otra cosa es alguien que juega un partido el fin de semana y otra una persona que solo va a patear una pelota. Entonces ves que hay niveles. Al cantar igual, todo el mundo puede cantar, ¿no? Hasta las aves, en fin, los perritos a veces cantan. En YouTube tú ves, ¿no? La gente toca piano y el perrito canta igual, ¿no? Entonces, cantar, todos cantamos, pero de ahí ser cantante y de ahí ser un Pavarotti, ¿no? Hay niveles, ¿no? Si yo canto, por ejemplo, yo tengo una propiedad, consigo espantar hasta los malos espíritus. Se van, no aguantan. Entonces es otra habilidad que no la tengo, bueno, futuramente la obtendré. Ahora, hay habilidades que se dice que con 10.000 horas de práctica uno la consigue tener. Hay un estudio que dice que si tú practicas una habilidad 10.000 horas, la consigues obtener. Tengo 10.000 horas para jugar fútbol, para ver si hago alguna cosa o cantar. Miren qué interesante. Ahora, en la parte mediúmnica, es que hay un proceso que, como humanidad vamos evolucionando, ¿ok? Lentamente, pero vamos evolucionando. Por eso que alguna persona tenga una percepción, sentía a alguien, soñé algo.
Ahora, ¿por qué hay algunos otros que tienen mucho más ostensivo? Uno, o ya viene de varias vidas con mediunidad, entonces ya es normal, es natural, ya desde pequeña o ya comienza a ver, sentir, recordar vida pasada. O sea, porque ya viene de milenios a veces. Chico Javier, ¿cuántos? Más de 5.000 años como medium. Entonces cuando uno ve a Chico Javier dice, ¿por qué él es tan medium? Porque ya tiene más de 5 milenios trabajando como medium. No es primera vez. Y hay otros que por primera vez la mediunidad está apareciendo, surgiendo, escucha voces, comienza a percibir y dice qué está pasando, ¿no? Y hay otros que han sido inclusive padres, que han condenado, perseguido personas y después reencarnan con la mediunidad. Y mira qué tormento para algunos que han estado contra y ahora viendo, observando. Existen muchos mediums, inclusive, que han sido perseguidores antes, en el pasado, y ahora reencarnan con la mediunidad. ¿Qué ocurre también? En el mundo espiritual, yo conversé con Divaldo Franco. Él contó que algunas personas que cometieron algún error en el pasado piden al mundo espiritual alguna forma de acelerar las deudas. Entonces, el mundo espiritual, una de las formas es la mediunidad, para que se coloque a servicio de forma gratuita a las personas, ¿ok? Entonces, el mundo espiritual, en su cuerpo espiritual o periespíritu, comienza a hacer unos procesos. Hay una especie de unos baños que va siendo colocado al medio, antes de reencarnar estoy hablando, y entonces el medio comienza a recibir esos baños y comienza a su perispíritu quedarse más sensible. Otros les colocan mini chips en partes de su perispíritu y cuando reencarnan ya tienen una predisposición mejor. Entonces estoy contando que hay variantes. El hecho de uno venir a un centro espírita, a un núcleo, no te va a hacer medium. Lo que pasa es que la persona que ya es portadora de mediunidad, cuando llega a un núcleo espírita, va a ser direccionada, educada, para que su mediunidad, que ya la trae, no se le ha creado aquí, ¿no? Ya la trae, la pueda educar, colocar a servicio. ¿Ok? Entonces, no existe clases para hacerte medio, no, es clases para que los que ya son medios, que ya vinieron, puedan ser educados para que puedan servir. Puede ser hasta duro esto que voy a decir. Cuando yo entré en la universidad en el área del arte, el profesor dijo, aquí nadie viene a aprender a ser artista. Y muchas personas querían hacer la universidad de arte para aprender a ser artistas. Pero dijo, no, aquí ya llegaron los artistas que apenas los vamos a direccionar cómo van a ser mejores. Porque es medio que algo que se nace, ya se viene. El arte, Ahora, claro, la técnica la puedes aprender. Pero el artista que crea, sea en la música, sea pintura, escultura, el artista que crea, que compone, si no es medio, es apenas técnico. Sus composiciones, sus creaciones no van a salir de este nivel. Pero si el artista tiene la técnica y la mediunidad, sus composiciones van a, sean para el bien, sean para el mal. Porque también hay unos músicos que, Dios mío, tú dices, ¿cómo son famosos? ¿Cómo son grandes? Porque hay influencia también de espíritus, ¿no?, de las zonas más bajas, que les inducen letras muy mundanas, ¿no?, pero son pegajosas, y mueven nuestro psiquismo, en fin. Entonces, mi amigo, si vino aquí a la casa, bueno, pero ser o no ser medio no es el punto, es si tiene esta facultad, excelente, va a ser orientado, y si no la tiene, puede colaborar también de otras formas, ¿no? Y quién sabe, a veces la mediunidad aparece más adelante
o a veces en algunos aparece adolescentes, en otros de niñitos, en otros de 50. No hay una hora. Conmigo fue con 16 para 17 años. Hasta entonces casi no tenía ni una percepción. Y también hay la pausa de la mediunidad. A veces los espíritus están viendo que en tu vida personal estás en estudios, estás en una actividad, ellos te la pausan por un tiempo y después se reactiva, ¿no? A veces en un momento está muy fuerte, da una pausa, y en otro momento que está más preparado, vuelve. ¿Ok? Kardec llama en el libro de los medios suspensión de la mediunidad, que no es eliminación, suspensión. Por ejemplo, usted puso un ejemplo de una persona que pone el vaso de agua, hace oración y todo eso, ¿da? Esa persona le ayuda a que necesita tener la mediunidad para que vayan ahí los espíritus, o aunque no tenga la mediunidad, empieza a agarrar los espíritus y puede progresar ¿cómo dirá? En avanzar hacia adquirir su mediunidad, ¿o no? Ok, primero, que son dos preguntas ahí. La primera, una persona que no es medium puede ayudar a magnetizar el agua, fluidificar el agua. Puede, sí. ¿Cómo? Orando, atrae a buenos espíritus y ellos la magnetizan. Entonces, ese es uno. Dos, hay personas que tienen un magnetismo natural que sale en las manos. Entonces puede colocar orando sobre el agua y transfiere su magnetismo al agua. En la doctrina espírita sabemos que los buenos espíritus se unen a procesos nobles. Entonces, si ven la intención y está en oración, a su propio magnetismo te lo multiplican. Como en los dibujos animados, no sé si han visto Goku o los japoneses, ¿no? Que hacen sus bolas de fuego, ¿no? Que en la mano tenemos la bioenergía, entonces podemos generar como halos de luz y podemos fluidificar el agua. Ahora, así como en los dibujos animados también, cuando evocan a los, no sé si han visto, ¿cómo se llama esto? Cuando expanden Saiyajin, no recuerdo, ¿no? Super Saiyajin creo que es el nombre, ¿no? Entonces expande su aura, que son los espíritus que vienen, por eso se multiplican. Ahora, la otra era si con esto vamos a evolucionar a ser mediums. No diría que con esto vamos a evolucionar a ser mediums, pero sí puede lo que ya tiene de mediunidad, que tal vez no es en grado mayor, lo poquito que tiene ya ir comenzando a colocar en práctica. Por ejemplo, el pase magnético. En Brasil no es necesario que los que van a aplicar pase sean mediums, no es necesario, basta que tengan buena intención y oración, porque los espíritus lo poco que pueden transmitir lo van a multiplicar, y ahí en el pase magnético o en el evangelio en el hogar, los espíritus se van acercando, se van aproximando, uno los va percibiendo poquito a poquito, más o menos así. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más ahí? Sí, vamos. ¿Pueden nacer espíritus nuevos? O sea, al igual que nosotros nacemos aquí, desencarnamos y volvemos a donde estábamos, ¿pueden nacer espíritus nuevos? Así como, digamos, recién nacidos. Sí, claro. La creación es constante e infinita. Pero nosotros no nacimos aquí ya humanos espíritus. Nosotros ganamos independencia, nociones, pero venimos evolucionando. Mira, el perrito ya tiene el principio inteligente, claro, un poquito más adormecido que nosotros, pero ya tiene conciencia de lo que está haciendo, ya viene. Y si ves al gato, y si ves aquí a la plantita, nuestra hermana planta aquí, ya hay un principio inteligente bien adormecido todavía, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo algún día la planta va a ganar una forma independiente? Algún momento, en millones de años a futuro. Y si vamos más atrás, los minerales,
y vamos hasta el átomo primitivo. ¿Qué quiere decir? Que en las células, aquí hay millones de microconciencias. Entonces nosotros, para las células y las bacterias que están aquí, los virus, todos los que están aquí, somos un universo para ellos. ¿Sí? Entonces, desde el átomo pequeñito ya van surgiendo las primeras nociones de espíritu, súper adormecido. Y si lo vemos a nivel físico, te cuento, en el sistema solar, en nuestra galaxia, en el medio de la galaxia, existen los agujeros negros. Y alrededor es donde comienzan a surgir las primeras estrellas. Es ahí donde brota la vida. Son las estrellas más nuevas, surgen allí. Entonces son las primeras nociones de donde la fábrica divina, digamos así, en nuestra galaxia, comienza a surgir. Ahí están los átomos en eclosión, ¿no? Y eso en nuestra galaxia, imagínate cuántas galaxias hay. Entonces es constante la generación, la transformación de sustancias en los primeros átomos. Y allí en ese start es que comienza la vida. Entonces nosotros como espíritus, ahora que ganamos conciencia, pero venimos de un proceso de millones de años. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. A mí me hace recordar una película que cuando era niña, parece mucho, Orton y los 100. Orton y los ¿quién? Es un elefante. ¿Un elefante? Un elefante que encuentra una flor y entre la flor es una película de polvo en donde es un mundo. Entonces ya al final de la película, bueno, más o menos tiene que él escucha los habitantes que son los quienes y es pues Orton les dice a los demás que ahí hay gente que vive y los demás no les creen, entonces están a punto de destruir ese mundo hasta que se dan cuenta que sí hay gente. Entonces ya al final de la película sale que donde vive Orton es un mundo pequeño y dentro de ese mundo hay otro mundo, hay otro mundo, hay otro mundo. Excelente. Se me hizo muy bonito ese al final de Ajá. la película, está muy bonito, hay un libro. Orton y los 100. Los quién. ¿Y los quién? Es un escritor americano, el Dr. Seuss, Ya. así se llama. Y es el que escribió el Grinch, el gato ensombrerado. Ah, el Grinch es muy conocido. Sí, Sí, entonces ok. Orton y los quién es el Dr. Y es una película ahora. Son libros primero, pero hicieron película. Voy a después verlo. Es muy bonito, Pero- muy bonito. La idea es más o menos esa. Sí. O sea, dentro de nuestro cuerpo están aquí las células y dentro de las células millones de átomos y dentro de los átomos electrones, prótons, que tal vez sean las previas todavía, y los quarks, en fin, y tanta cosa todavía por descubrir, ¿no? Que átomo era lo mínimo, pero ahora ya sabemos que hay todavía elementos, ¿no? Subatómicos. Y todo esto todavía son principios divinos, ¿no? Son los espíritus iniciando su camino. Y aquí nosotros pisando un planeta que hace parte de una galaxia, que hace parte de un conglomerado de galaxias, que hace parte de un universo visible, tenemos la materia oscura y todavía tenemos todo expansión de este universo del Big Bang, y todavía tenemos los universos pulsantes y los multiuniversos. ¿Y qué más hay todavía adelante? Y tal vez todo esto haga parte de una célula, de un otro organismo que ni tenemos idea. Eso lo dije sin querer querido. Pero entonces, y detrás de todo eso hay una inteligencia todavía pensante. Pero bueno, entonces es constante. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ok. Bueno, sí dentro de lo que estamos aprendiendo. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por ejemplo, una persona que va a una casa y le dice a esa familia, ¿sabes qué? Salte de aquí lo más pronto que puedas porque aquí así hay algo. ¿Esa persona tiene una facultad? Y si la tiene Ya. y no la ejerce, ¿le vienen cosas, digamos, contradictorias para esa persona? Ya. Si una persona tiene la sensibilidad de ver que en una casa puede haber un peligro, hay una alerta, bueno, pueden ser dos factores. Uno, si esa persona ha sido advertida por un espíritu,
entonces tendría la facultad mediúnica, ¿no? Pero hay otras personas que tienen facultades psíquicas, que son de la mente. Entonces perciben, y no necesariamente que haya un espíritu que le haya dicho, sino su propia facultad psíquica. Voy a colocar este ejemplo. Por 1923, por ahí más o menos, cuando estaban surgiendo los primeros teléfonos, había un señor, Joseph Bank Rhein, en Estados Unidos, que observó un detalle. Tocó el teléfono en una casa. Cuando tocó el teléfono, un niño que vivía en la casa dijo: es mi tío que murió. Ni siquiera habían atendido el teléfono, pero el niño dijo: es el tío que murió. Entonces los parientes levantan el teléfono y llega la noticia: ¿saben qué? Tu tío, el tío de la casa no sé quién, acaba de fallecer, estamos dándole la noticia. Y esto él observó y él levantó dos teorías. ¿Cómo es posible que el niño haya sabido algo que él no tenía acceso, porque era de otra ciudad inclusive? ¿Cómo sabía? Primera posibilidad, él dice: telepatía. Él captó el pensamiento de la persona distante. ¿Sí? Primera posibilidad, telepatía, captó el pensamiento. Segunda posibilidad, precognición. Él se anticipó al futuro, vio la escena que alguien diría esa noticia y la dijo antes. Precognición es ver escenas del futuro. ¿Sí? Tercera posibilidad, videncia, en el sentido de ver más allá de lo evidente. ¿Quién decía eso? Leono, ¿no? Leono, los Thundercats, pues siempre jugamos con las palabras. Él decía: quiero ver más allá de lo evidente. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, él pudo ver algo más allá de un muro, o sea, en otra ciudad, por videncia. ¿Ya? Que no es mediúnica. Hasta aquí no hay medium, no hay espíritu, todo es facultad de la mente nuestra. Y eso sí se puede entrenar, eso sí se puede preparar. Y ahí, aparte de esto, él elabora estos fenómenos, se llaman fenómenos psíquicos, fenómenos de la mente. Y hay otro variante de tipo de fenómenos que son mediúmnicos, en el cual es un espíritu, o el propio espíritu del tío que murió se le apareció y le dijo: me morí. Entonces él vio al tío y dijo: es el tío que se murió. O sea, esa sería la otra posibilidad, o un espíritu o el propio tío muerto que se le haya aparecido y le haya dicho. Ahí sería mediúmnico. Pero lo otro es el psíquico. Dentro de las facultades psíquicas está la radiestesia, el que agarra un péndulo y comienza, no sé si aquí es común esto, la radiestesia, que agarra un péndulo y comienza a ver. La rhabdomancia son dos varitas, y antiguamente se usaba una cañita para detectar agua en canales de agua, ¿no? La rhabdomancia. Hay la retrocognición. Hay gente que consigue ver el futuro, precognición, y gente que consigue ver el pasado, retrocognición. Y hay otra variante más que se llama la psicometría. ¿Saben qué es psicometría? Yo agarro un objeto, me concentro y veo todas las escenas que ha pasado con este objeto. Puedo ir a un cuarto, a una casa, una ropa, un cuchillo, ¿no? Y ver todo lo que ha pasado en el ambiente. Entonces, eso puede ocurrir. Por eso digo, ¿cuál sería el caso? La persona entró y sintió el ambiente psíquico desagradable, ¿no? Entonces es por facultad psíquica. Ahora la otra es que llegó y algún espíritu amigo se apareció y le dijo: cuidado, hay peligro aquí, sal. Ahí es mediúmnico. ¿Ok? Entonces, imaginando que fuera una capacidad mediúmnica ideal, idóneo, como cualquier medium, es que sea orientado a una casa espírita donde pueda ejercer su práctica mediúmnica. Caso contrario, la mediunidad, cuando no es ejercida, la mediunidad,
A ver qué te digo. La mediunidad brota naturalmente. Hay gente que ni sabe que es medium, pero es medium. Pero si la ejerce, digamos, un compositor de músicas, no sabe que es medium, pero está componiendo. Estoy en la hora de la inspiración, las musas de la inspiración. Entonces comienza a componer rápido. Está ejerciendo la mediunidad y no la sabe. Otro está preparando una clase, no sabe que es medium, pero entonces los espíritus comienzan a inspirar y comienza a preparar la clase. O una comida, hasta en esto, ¿no? En la culinaria, sale una cosa impresionante. Es aquel momento de placer en que uno crea. Los espíritus se sintonizan contigo y ahí la mediunidad entra en función. Ahora, quien no ejerce la mediunidad puede comenzar a tener perturbaciones, disfunciones, porque no está colocando en práctica su don que vino, al cual vino, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir. Recomendación: si tiene principios mediúnicos, las casas espíritas, las obras, el estudio y la práctica puede colocarla a servicio. Entonces, aquella facultad ahora puede servir para ayudar. Y las ramas esas que mencionó, bueno, yo pregunto, es que el que pregunta no llega, ¿verdad? Sí, Está bien. es que todos estamos para aprender, pero no preguntamos. No, claro, está bien, perfecto. Por ejemplo, las ramas que mencionó, ¿van acorde con el espiritismo o no? Porque hay... Ok. Son las ciencias psíquicas, la parapsicología las estudia. Las mediúnicas, el espiritismo. Entonces, inclusive dentro de los fenómenos psíquicos, ellos lo dividen en los fenómenos que son de la mente pura, que les llaman, creo que psicama, y los psicapa. Son nombres. Unos son con espíritus, que poco lo toman, pero nosotros los espíritas los estudiamos, que son los con medios, y los otros, ellos sí lo estudian. Entonces hay grupos o hay asociaciones que estudian radiestesia. Hay otra que es la telequinesis. Tú agarras un objeto, un cuchillo, un tenedor, y mental con la mente comienzan a doblarse. Hay otros que agarran un reloj con la mente, ¿no? El puntillo se para, se detiene. Hay otros que antiguamente veían una imagen y con la mente plasmaban en una placa, ¿no? Hoy ya no existe más esto. Entonces estoy contando que existen facultades de la mente y facultades mediúmnicas. Y claro, casi van un poco a la par, ¿verdad? sí, muy bien, van más o menos a la par, porque hay personas que son medios y también tienen facultades psíquicas, y hay personas que tienen facultades psíquicas y también son medios, y hay unas que solo son medios y hay otras que solo son psíquicos. Entonces es diferente. Hay personas que consiguen entrar en el ambiente áurico de otra persona y comienzan a captar, comienzan a percibir todo lo que está pasando. No hay espíritu, es el propio psiquismo de la persona. Entra en un ambiente, en una casa, como ese caso, ¿no? Se echa en una cama y comienza a percibir todo el ambiente. O sea, hay personas que tienen esta sensibilidad. Y hay otras que se echan en cualquier cama y no pasa nada. Ok. ¿Alguna pregunta más? Tenemos más unos minutitos. Vamos. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Vamos. Sí. Continúa entonces. Por ejemplo, hablando de las diversas áreas, hay personas que tienen la facultad de leer o algo así, ¿verdad? El vaso del agua o algo así. Sí, diversas formas. Ese es un área, hay diferentes áreas, ¿verdad? Sí, correcto. Hay personas que consiguen leer. Es como que si se conectan, sea una bola de cristal, en Brasil se usan los bucios, que son unas conchitas de mar, ¿no? Se tiran. En mi país hay mucha gente que usa el café o hoja de coca, ¿no? La colocan en la hoja de coca y con esto hacen como una lectura. Son facultades psíquicas de la mente. La persona se concentra y como que sí, ejerce su videncia, se transporta a escenas. Ahora, que es diferente de la mediunidad, donde los amigos espirituales vienen y te dictan informaciones. Entonces son dos áreas
diferentes. Por ejemplo, hay algunas personas que son excelentes con la radiestesia. Yo voy a contar mi ejemplo. Miren, cuando tenía 17 años, en Perú, yo comencé a estudiar la doctrina espírita, pero una cosa que me encantaba era la radiestesia. Yo había estudiado también algunas facultades psíquicas y la radiestesia es con el péndulo, que no tiene nada que ver con la actividad espírita. La actividad espírita es que aprendas el Evangelio de Jesús para que lo uses como herramienta y que sea útil para tu progreso como espíritu inmortal. Tú mira el ejemplo de Jesús. Jesús, obsérvalo a Jesús, no como persona, sino como estilo de vida, lifestyle, lo que Él hizo. Esto me interesa, porque eso es mi sendero, mi camino. Entonces, adopta ese camino para tu vida. Pronto, punto. Ahora, las facultades psíquicas son diferentes. En el caso, a mí me gustaba mucho la radiestesia con péndulo. Entonces comencé a hacer, colocaba manzanas, colocaba una podrida y una buena, y veía cómo giraban naturalmente. Colocaba colores, colocaba agua limpia y agua sucia. Hacía ensayos, técnicas, ¿no? Colocaba en la mano a algunas personas para ver la radiación. Se dice que, por ejemplo, la mujer cuando no está embarazada, hay unos giros que hace el péndulo. Cuando está embarazada gira al otro, y cuando es niño o niña, las polaridades. Entonces hacía un estudio de la vibración que el péndulo puede tener. Lo hacía con plantas, y después observé que se podía hacer, se creaba como un tablero, ¿no?, donde se podía colocar nombres y la vibración llegaba. Entonces hay una serie enorme de técnicas. Por ejemplo, te cuento otra. Le decía a mi primo, agarra una foto y en una mesa así como esta, que hay un mantel, escóndela. Y yo voy a intentar buscar dónde está ella. Y él lo hacía, yo entraba en la sala, claro, no se ven, entonces con el péndulo hacía cruces de líneas. ¿En qué línea está? El péndulo marcaba así, después me iba al otro lado, me marcaba el cruce, entonces está acá. Y él sacaba así, estaba bien. Entonces son formas. En la casa le pedía, escóndeme una llave. Lo escondía y ahí salía a buscarla la llave, donde la escondió. Entonces son experiencias que realizaba con el péndulo. Comento eso como son facultades de la mente, no son facultades espirituales. No había un espíritu moviendo, no, eran psíquicas. Pero cuando comencé a conocer la doctrina espírita, mi pasión fue tan grande que hasta por tiempo ya no nos da, ¿no? Pero quién sabe, en algún día podría retomar el estudio de la radiestesia. Hay gente que coloca un paciente, coloca una serie de medicamentos homeopáticos, y con el péndulo marca cuál está en vibración con la persona. Hay muchos médicos homeópatas, no todos, algunos, que usan la radiestesia, ¿no? Entonces, por sintonía. Entonces comento esto porque las funciones, las variantes son enormes, ¿no? Creo que más o menos responde a su pregunta. Entonces hay de la mente y hay, sí. Volviendo un poquito a lo que es la mediunidad y la evangelización, o la importancia de la evangelización de los niños y de los jóvenes. Dentro de mi área de la salud me ha tocado ver en demasiado, a partir de 10 años a la fecha, mucho los trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, de ansiedad, de bipolaridad, en niños de 9 años en adelante, jóvenes, y pues los empiezan a tratar como trastornos psiquiátricos, como mencionaron, y los van medicando. Entonces, lo que yo veo, lo que yo creo a lo mejor, o lo que yo pienso, o la orientación que tengo, es que siempre, que para mí son mediunidades que no están bien orientadas, por la forma en la que me ha tocado verlos a lo lejos, porque no son casos que yo llevo clínicos, pero en la forma que me ha tocado verlos, para mí es como que una mediunidad mal orientada, porque yo tengo las nociones espíritas de que todos somos medios, de cierta manera,
porque nosotros contamos todos con la glándula pineal que se encuentra a la mitad del cerebro, que funciona como una antena receptora, y ahí podemos percibir, o es el área donde los espíritus, ¿verdad?, hacen la comunicación, o a través de ahí llega la radiación de ellos a nosotros. Entonces, lo que he trabajado a través de estos años con los niños, con los adolescentes, que conozcan sobre todo sobre Dios, que conozcan primeramente Dios, la orientación que se tiene para nosotros, que conozcan las diferencias entre los espíritus imperfectos, los buenos, los puros, conocer las 10 leyes morales y que realmente ellos las vayan aplicando. Sí he visto yo cambios en cuanto a la evangelización. Sí nos han llegado niños, aquí había un niño, creo que no está, que venía a un curso, ¿se acuerda, doña Ale? Que venía un niño que tenía por ahí, él sí ya venía con una problemática de nacimiento, y era un niño que hablaba muy poquito por su misma problemática de cierto, vamos a decirle, déficit, que ya tenía. Entonces, el curso duró 2 meses y de que iniciamos al final hubo un gran avance con ese niño en cuanto al entendimiento y a la retención que él empezaba a tener. Entonces de aquí yo parto, a lo mejor ya me enredé, pero de aquí yo parto de la importancia que es de saber manejar a los niños y a los jóvenes, orientarlos, a darles a conocer las bases o los principios espíritas, como tú lo decías, conocer el espiritismo es para darles herramientas para que ellos las tengan y puedan ellos desarrollarse en todos los ámbitos de su vida. Desgraciadamente en nuestro país o en nuestras creencias a lo mejor era de que para ser espíritas había que venir a una escuela, a un centro, estudiar, porque era una facultad que íbamos a desarrollar nada más para limpiezas energéticas, bases, ver el agua, no sé, la psicografía, la telepatía, como que era una creencia anterior a partir de que empezamos a leer y a conocer que la mediunidad no solamente la vamos a ver en los medios de incorporación o la psicografía o en las diferentes áreas que tiene, sino que hay mediunidades muy activas y que sin saberlo podemos trabajar con las personas directamente, hablándolo a través de un consejo, de una buena orientación, y yo creo que aquí sería mucho trabajar con los jóvenes, con los niños, como tú dices, que es la edad en la que yo les digo, el niño es como una plastilina que todavía la podemos moldear. El conocimiento que yo tengo es que a partir de la adolescencia o a partir de los 9, 10 años, el espíritu que ya habita ese cuerpo viene a partir de los 9, 10 años, sale realmente cómo es el espíritu. Antes de ahí todavía todavía podemos moldear y conectar con ellos todas estas buenas fundamentos en ellos para que a partir de la adolescencia no se nos pierdan en los caminos que hay en la vida, porque es donde yo veo que lo vi porque también di clases en niveles secundarios y bachilleratos, que el primer año del niño de primaria hasta los 11, 12 años que sale, ingresa a la secundaria a los 12, el primer año de acoplamiento en el nivel secundaria todavía son comportamientos muy infantiles donde el niño se encuentra temeroso. La situación es que si ahí no hacemos una buena orientación como padres o como educadores, a partir del segundo año los chicos empiezan a cambiar y es donde empiezan a caer en los vicios, en las problemáticas en la casa, lo que nos decimos es que tiene malas amistades o se junta con malas personas. Entonces a partir de los 12, 13 años empieza también el movimiento completamente hormonal en el cuerpo, entonces a veces ya no peleamos con el espíritu o con el joven, sino con las hormonas. Entonces ahí es donde... Solo para saber cuál sería la pregunta. Es que ya me hice. Bueno, es que son muchas cosas que tengo en la mente. La pregunta es, bueno, no es tanto pregunta, sino me gustaría que nos reafirmaras la importancia de la evangelización infantil para niños y jóvenes. Okay. Sí. Mira, lo que yo observo en Brasil es que existen las casas espíritas, tiene actividades diversas. Claro, cada una tiene
un perfil diferente. Unos más para el área de la salud, otros para el área mediúnica, otros para el estudio, otros, en fin, cada uno tiene sus características. Pero en general todas tienen un día en la semana que destinan para niños o adolescentes o jóvenes, ¿no? Entonces es un día específico donde los niños vienen, estudian allí, es una hora y media, no es más que eso, ¿no? Y a veces mientras los niños vienen, los papás tienen una charla en paralelo. Entonces son padre a padre, se los coloca allí y los niños están aprendiendo, ¿no?, sus clases. ¿Ya? Hay a veces dificultades por horarios, por tiempos. Por ejemplo, en Estados Unidos es un poco diferente. Cuando hay una charla, así como ahora, colocan en otra sala a los niños donde están estudiando también ellos, y cuando va a terminar la charla, traen a los niños aquí al frente y ellos exponen lo que han aprendido. ¿Okay? Ahora estoy hablando de los niños hasta los 10, 11 años, porque a partir de los 10, 11 para arriba, ya ellos tienen otras capacidades muy grandes. Entonces cabe a los líderes espíritas utilizar ellos, en el buen sentido de la palabra, contar con su colaboración, que ellos ya pueden ayudar en el PowerPoint, pueden ayudar en darles mini responsabilidades para que hagan parte, ya no sean más vistos como alumnos apenas, no, ahora eres miembro ya de la casa, tú tienes responsabilidad del agua, tú tienes responsabilidad en esto. Y lo que yo veo mucho es también, ya cuando están más adolescentes, 13, 14, la música, que ayuda mucho para jóvenes, y en ese punto los hermanos evangélicos, eventos con 20,000, 30,000 jóvenes, y eventos de jóvenes espíritas son 5 o 6. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen bien? Porque ambos hablamos de Jesús, y nosotros hablamos de Jesús a la luz de la razón. Teóricamente era para tener muchos más, pero a veces nos cerramos, son muy rigurosos, y ellos alcanzan números increíbles. Y eso yo lo veo hasta en Brasil, ¿no? Pasaba con mi hijo, me decía así: mira, aquí vamos al centro espírita, ¿no?, para 100, 200 personas, mira al frente, una iglesia para 3,000, 4,000, y está llena, los sábados llena de jóvenes, porque hay gente que también dice: pero el joven ya no quiere saber nada. Después, ¡ay, qué mentira! Está llena ahí, 4,000 jóvenes ahí. ¿Qué hacen? Todos hablando, loando a Jesús, cantando, ¿no? Eso es uno. Y dos, dentro del núcleo espírita hay muchos jóvenes que tuvieran acceso a la mediunidad, 14 años en adelante ya, ¿no? Pudiera participar en algunas, en los pases por lo menos, y ya ver cómo la mediunidad funciona, estar activos en la casa. Entonces podrían tener la noción, si no, ¿no? Hay mucho joven. Yo he visto un caso que me contaron, hasta los papás medios, y él nunca había visto una reunión mediúnica, hasta que finalmente, casi con 30, participaron y dijeron: caramba, eso me cambió la vida. Si lo hubieran visto con más. Entonces a veces pensamos y no nos acordamos que los jóvenes mediums, María, cuando veía al ángel Gabriel antes de nacer Jesús, María tenía 14, y el ángel le avisa antes, estaba con 13, ya estaba la mediunidad ahí, ¿no? Chico Javier, desde chico, desde pequeñito, ¿no? Divaldo Franco, 7, 8 años veía el espíritu de la máscara que lo perturbaba, tenía que dormir, ¿no? Y a veces, entonces, dependiendo de la madurez de los adolescentes, ya pueden participar en nuestros núcleos espíritas. En Brasil existe la Umbanda, no sé si han escuchado hablar. La Umbanda es una religión afro-brasilera y es mediúnica. Entonces, la sobrina de mi esposa, ¿no?, llegó, 9 años, llegó y ya está participando allí. Y la niñita sabe todo allí dentro de la Umbanda, ¿no?
Entonces, qué interesante. Y la mediunidad es natural. A veces creamos mucho misticismo también sobre la mediunidad, ¿no? Sabemos que hay que tener ambientes seguros, ¿no? Pero los espíritus son muy nobles. Entonces ya unos adolescentes que ya tengan un poco más de maduridad pueden comenzar a ir observando, participando. Es la realidad del mundo espiritual. Entonces, música, arte, obras de teatro, y más aún, para finalizar ese punto, en Estados Unidos yo participé del primer congreso de jóvenes espíritas americanos. Por primera vez los jóvenes de Estados Unidos iban a hacer un congreso espírita. Entonces me dijeron, Luis, ven, porque tú tienes libros para jóvenes, tal vez sea interesante. Ya, yo viajé. Sorpresa, los jóvenes dijeron, si es para hacer un congreso espírita, nosotros queremos organizarlo. Los adultos, ok, organícenlo ustedes, nosotros damos el soporte, ¿no?, económico, alquiler, en fin, los lugares donde van a estar, pero ustedes lo organizan. Ok, se reunieron los jóvenes y dijeron, vamos a hacer nuestro congreso, los jóvenes, o sea, 11 a 20 años, ok, y todos unánimes, todos dijeron, en este congreso no va a haber ni una conferencia, porque al joven no le gusta la conferencia, las charlas, no va a haber. Y eso fue un shock para todos los adultos. ¿Cómo así va a haber un congreso sin una única charla? ¿Qué situación? Y esa fue la pregunta. No, nosotros vamos a hacer al estilo de la ONU. Vamos a todos los jóvenes en rueda, reunidos, vamos a escribir los problemas, vamos a seleccionar cuáles son los problemas y crear soluciones, vamos a hacer práctica, ¿no? Entonces yo vi esto, todos ellos colocaron aquí cuáles son los problemas que queremos resolver, tal, votaron democráticamente, escogieron 3 y cada uno se formó grupos de cómo encontrar soluciones a cada problema. Unos crearon juegos de tablero, se dice, juegos de mesa, otros crearon una página web, ¿no? Otros crearon no sé qué, y lo presentaron al final, expusieron sus trabajos. Entonces, mira que los adultos no habrían hecho eso jamás, por no dar espacio, porque son almas milenarias, están en cuerpos de niños. Y 2, sobre el hecho de haber muchos, creo que se llaman neurodivergentes, ¿no? TDAH, no sé cómo, algunos autismos leves y TDAH, que hay muchos. En casa, en Brasil, mis entrenados me dicen así, y mi esposa también, que tiene TDAH, ¿no? Me dicen, tú eres el único que no es neurodivergente aquí en la casa. Que todos tienen, y todos sus amiguitos, toditos también. Es increíble esa generación. Toditos. Unos con espectro no sé qué, otra línea borderline, no sé qué. Tantos nombres que ya no sé, escucho los nombres, ¿no? Que no hacía ni idea. Pero ahí me acordé de una conversación que tuve con Divaldo Franco, 2007 más o menos, que era lo siguiente: en un viaje en avión, estábamos yendo para Ecuador, y claro, en el mismo vuelo, yo le dije, Divaldo, ¿puedo sentarme a su lado? Me senté al lado de Divaldo Franco, y el vuelo todo conversando, y yo le dije, Divaldo, esa cuestión de los niños índigo, cuéntame mejor, ¿no? Porque yo tengo una sospecha. Espíritus más avanzados van a reencarnar de Alcione, por ejemplo, de otros planetas, justo para ese avance de la Tierra, para mundo de regeneración, ¿no? Pero entonces yo creo que lo que ahora se llama niños índigo o cristal, en fin, son los papás de ellos. Entonces yo le dije a Divaldo, lo que yo sospecho es que en el mundo espiritual ellos están manipulando el periespíritu para los papás o abuelos de los que vendrán, y esa manipulación, cuando ese espíritu reencarna, viene con, aquí le llamamos de autismo leve, le llamamos de TDA, pero son manipulaciones en el perispíritu
para ser los papás de los que vendrán a futuro. Y Divaldo me dijo, exactamente, hijo, es así. Lo que se llama de niño índigo, niños con percepciones totalmente diferentes, y son los abuelos o padres de los que vendrán adelante. Por eso que ahora estamos viendo tanto adolescente con algunas de estas situaciones que los psicólogos no saben cómo encajarlos. Esos son los padres del mañana, los que vienen adelante, ¿no? Entonces, esa es una de las posibilidades, ¿no? Y dos también, para no alargarme más, si no yo me voy hasta la medianoche. Son los segundos. Y la otra también es que como estamos en el momento de pase para una nueva etapa del planeta, todos los espíritus que pisaron la tierra algún momento tienen que reencarnar. Y hubo muchos que no querían venir a la tierra, pero es la hora. Entonces los espíritus los traen, reencarnan, y son muchos de aquellos adolescentes que dicen, yo no pedí para estar aquí. Yo no sé si han escuchado eso. Todos los países hay eso. Muchos jóvenes que dicen, yo no pedí estar aquí. Y muchos dicen, no sé qué, pero es que de verdad, no pidieron para estar aquí. No pidieron. Yo, por ejemplo, creo que pedí demasiado, ¿cómo se dice? Impaciente, demasiado ansioso. Hubiera reencarnado unos añitos después y hubiera agarrado pues el PlayStation, hubiera jugado con esto. Tuve que jugar con el Atari, Dios mío. Bueno, eso me da por ser ansioso. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, hay espíritus que no pidieron, y mucho no pidió estar aquí en la tierra. Entonces, se dan estos fenómenos que los psicólogos materialistas todavía no saben cómo encajar. Pero mañana, más tarde, la ciencia médica encontrará respuestas. ¿Sí? No me voy a alargar mucho. Así, ¿sí? Lo que voy a preguntar o decir, para que Luis también nos dé una explicación. A mí sinceramente me preocupan mucho los niños, como dijo Niño. Ese niño que ella habla, desgraciadamente su madre ya no lo trajo y requería de mucha ayuda espiritual. Me preocupan mucho los niños porque yo de niña sufrí demasiado. Se habló de la mediunidad. En aquellos años, ¿quién iba a saber de mediunidad? ¿Sí? Yo caminaba dormida, era sonámbula, caminaba 5 o 6 cuadras dormida. Hablaba mucho dormida. Los sonámbulos se me quitó desde que inicié en esta bendita ciencia del espiritismo. Lo de hablar dormida, eso todavía lo tengo. Hablo mucho y dormida. Donde yo ando recorriendo, yo estoy hablando, estoy platicando con las personas que yo visito. El que se duerme cerca de mí se da cuenta de lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, mi preocupación es los niños, porque sé que a los niños les dan medicamentos muy fuertes para controlar todo eso. Aparte es dolor de cabeza inmenso. Mi mamacita me decía, ya me tienes bien fastidiada. Tú hablas de día, hablas de noche y hablas a todas horas, me decía. Y todo el tiempo quejándote del dolor de cabeza. Cuando inicié en el espiritismo, busqué y dije, yo tengo que encontrar todo lo que yo padecía de niña. Comprendí, Luis, que era mi facultad medianímica, ¿sí? Por eso me pasaba todo esto, pero a edad temprana inicié con la mediunidad. No había lugares donde acudir. Dios en su bondad, en su misericordia, me retiró esto, así decía yo, porque tenía que trabajar para sacar adelante a mis hijos, pero el dolor de cabeza no se me quitaba. Y empecé a ver a los espíritus así como los veo todos ustedes, tan reales. Cuando ya inicié, todo eso fue desapareciendo. Hoy no los veo, pero los percibo. Era una casa que se percibe de inmediato, se percibe la energía, lo que hay allí, dependiendo de cómo vivan los habitantes que se encuentran ahí en este hogar, porque atraemos buenas o malas vibraciones, ¿no? Luis, ¿qué dices tú de la mediunidad? Los sonámbulos. Los sonámbulos son los que caminan dormidos. Ok, existe el sonambulismo y existe la mediunidad sonambúlica, que parecen sinónimos, pero hay variantes. El sonámbulo, voy a referirme
a Don Ramón, que es muy clásico. No sé si todo el mundo ha visto El Chavo, yo creo que sí. Hay un capítulo en El Chavo donde Don Ramón sale en la noche y coloca unos platos en el barril, ¿no? El barril del Chavito. Y él regresa, ¿no? Entonces, esa es la mediunidad. Esto es el sonambulismo, que puede ser una variante mediúmica, ¿eh? Ahora, cuando Allan Kardec estudia en el libro de los medios la mediunidad sonambúlica, es el proceso en el que el medium está aquí y al mismo tiempo está medio que desdoblado en el otro lado. Entonces el medium es como si estuviera así en un semitrance y tú lo ves, a veces le haces así en el ojo y está tan ido, es la palabra, y al mismo tiempo está consciente en el otro lado. Entonces uno puede conversar con él y él mismo está observando el mundo espiritual o donde está desdoblado, semidesdoblado. Ese tipo de mediunidad sonambúlica es muy rara, no es muy común, pero en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de mediunidad la tenía Edgar Cayce, que es un famoso medium americano que ha escrito muchos libros y él recetaba, por ejemplo. Entonces el espíritu le soplaba, le dictaba, y en ese medio trance él retransmitía. El profeta Mahoma, ¿no? Él también tenía esta medida sonambúlica. Entraba en una especie de trance y recitó algunas de las sutras, que son los cantos o poemas del Corán. Hay otro tipo de... Yo vi una niña, 4 años con mediunidad sonambúlica. La mamá me mostró, me dijo, mira mi hija, está durmiendo, y la niña pues se levantaba, se quedaba sentada en la cama y comenzaba a conversar, ¿no? Y tú le veías, ¿no? Y le hacía así en el ojo y nada, no parpadeaba, estaba en el otro lado. Conseguías conversar, ¿y qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Y te estaba describiendo su realidad. Entonces, ese tipo de facultades sonambúlicas, no son muy comunes, pero fueron estudiadas por Allan Kardec. Ahora, yo no sabría decir si la persona que tiene sonambulismo también podría encajarse en esto, pero me hizo recordar que Divaldo Franco también pasó por sonambulismo, ¿no? En un hotel, ¿no? Él salió se salió en el hotel y se metió hasta el agua, al mar que había, y se metió al mar hasta cierta altura, porque había un espíritu que lo perturbaba, que quería que se ahogue. Entonces, durante ese sueño sonambúlico lo fue guiando. Miren el caso que llega. Entonces, por eso, si a Divaldo Franco le pasó, ¿no? Claro, que él tenía un enemigo, ¿no? Lo que quiero comentar, mis amigos, es lo siguiente. La mediunidad es una facultad natural. Se encuentra en espíritas y en no espíritas. Está presente en todos los países, en todas las clases sociales, ricos, pobres, en todas las naciones, porque es de la humanidad. Y lo que ahora se ve en 1, 2, 3 personas de cada 10, luego será visto en la mitad del planeta y futuramente toda la humanidad. Lo que ahora es un caso muy específico, algo incomún, luego será más común, y en un mundo de regeneración será mucho mayor. Y más aún, muchos niños están viniendo ahora con principios de mediunidad. Por eso es importante colocarles desde temprano el amor al estudio, el gusto, para que vayan aprendiendo. Y el desafío de los profesores será conversar en el idioma que ellos puedan entender. Videojuegos, historias, películas, para que puedan entender en su idioma y ahí conseguir mejor inculcarles las informaciones espíritas a la luz del Evangelio de Jesús. También no sirve de nada ser medium si no estás en sintonía con lo alto. Ahí solo es perturbación. ¿Ok? ¿De qué sirve tener una radio que capta, pero solo capta una estación terrible o pésima, que solo te va a perturbar? Entonces,
La antena es importante, pero sintonizar con buenas frecuencias, mucho mayor. Entonces, mis amigos, queremos agradecer esos minutos, la paciencia de todos ustedes y a los que están online también, mandar nuestro abrazo desde Valles, esta ciudad linda. Me encantó el clima, todo templado, ¿no? Clima perfecto, ¿no? Aquí en México, lindo y querido. Por su atención, muchas gracias.